Quedó. Bueno, de vuelta volvimos a empezar a trabajar un poco con lo virtual, grabando un video para los alumnos. Eh, Vamos a empezar a armar un motor 200, un motor de moto, varillero. No vamos a hablar de marca ni tampoco vamos a hablar de modelo, simplemente un motor. ¿Por qué no hablar de marca ni de modelo? Porque mucha gente por ahí me pregunta, en estos casos me han preguntado, eh, por la capacitación que nosotros damos al Centro de Formación Profesional. Me preguntan, yo sé mecánica, aprendí mecánica en el taller, como mi sobrino Lautaro está aprendiendo mecánica acá y bueno, después si quiere capacitarse, capacita, pero hay gente que han aprendido mecánica y que no es malo aprender mecánica en un oficio trabajando porque es muy bueno. Y por ahí me pregunta esa gente que por qué se tendría que capacitar o de qué serviría la capacitación y es una pregunta que por ahí uno en el momento no se la puede responder, pero no es muy... eh, la respuesta no es muy complicada, sino la respuesta es simplemente que la capacitación es, por ejemplo, un ejemplo. Acá tenemos una canilla de combustible, se llama canilla de combustible. ¿Qué función cumple una canilla de combustible? ¿Cómo está compuesta una canilla de combustible? ¿Cuál es el caudal que necesita esta canilla de combustible? ¿Y qué es lo que alimenta esta canilla de combustible? Tiene entrada, filtro, salida, tiene un prefiltro, se llama prefiltro porque va dentro de la canilla. Y a eso me refiero a lo que es capacitación. Por ejemplo, uno se pregunta, yo trabajo con los motores todos los días y sé lo que es un motor, pero ¿saben qué es un motor? ¿Sabía que un motor de combustión interna es una máquina capaz de quemar energía química y transformarla en energía mecánica? Que un motor de combustión interna está compuesta por tres componentes principales que vienen a ser culata, cilindro y bloque. Que los componentes internos son cigüeñal, biela, pistón. Y si hablamos de bancada puede ser rodamiento o cojinete de bancada. Ahora, entre rodamiento y cojinete hay dos cosas diferentes que cumplen la misma función. Entre pistón de 2 tiempos, de 4 tiempos y diésel son la misma cosa, nada más que cumplen diferentes funciones. Funcionan del mismo modo, en un movimiento rectilíneo dentro de un cilindro, pero cumplen la misma función, que es soportar la compresión y la combustión del motor. Las bielas es lo mismo. Tenemos diferentes tipos de bielas, como tenemos biela de carrera larga, carrera corta. Tenemos biela de diésel, que la biela de diésel es mucho más pesada, porque nosotros en el diésel necesitamos un material que sea bien pesado y elástico para que soporte el torque del motor, la compresión y la combustión. La compresión es lo que tiene que soportar un motor, pero la gran fuerza es la combustión, porque la compresión es comprimir, que es un trabajo bastante duro dentro del motor, pero también tiene que soportar la explosión. ¿Qué es un cigüeñal? Un cigüeñal es fácil. Muchos lo conocen como cigüeñal, pero sabía que hay cigüeñal de un cilindro, de 2 cilindros, de 4, de 6, de 8, de 12. Hay cigüeñales que vienen sobre rodamiento, hay cigüeñales que vienen sobre cojinete, hay cigüeñales que son de 2 o de 3 cuerpos. Y esas cosas, a eso se refiere la capacitación. El saber el significado de cada componente, de cada elemento. Nosotros acá tenemos un conocido, es un gatillo, o se puede decir un marcador de cambio esto va instalado en la estrella del tambor selector, y el tambor selector a su vez se comunica con la horquilla, que son, este es el que marca los cambios, ya sería estrella, tambor, horquilla, eje horquilla y eje selector. Y muchos se preguntan, ¿por qué si todo va
en una sola caja y es transmisión, no, pero debemos conocer que es un gatillo que marca los cambios, ¿no es cierto? Tiene su nombre en realidad. Tenemos la estrella que marca los cambios, también marca no solamente los cambios, sino el punto muerto del motor. Tenemos el tambor selector, porque es un tambor, que tiene cavidades, donde las cavidades están bien diseñadas para que cada vez que gire a cierto grado, por intermedio de la horquilla selectora, se comuniquen con los ejes, se comunican con el engranaje y sobre los ejes empiezan a hacer la transferencia de un engranaje a otro para tener un poco más de velocidad, para tener un poco más para aliviar el motor. Pero esas horquillas van sobre un eje, que se llama eje de horquilla. No es un eje selector, es eje de horquilla. Estrella, tambor selector, horquilla selectora, eje de horquilla selectora y eje selector. El eje selector es el que se comunica con todo esto y el que se comunica con el pie del conductor, que cada vez que nosotros accionamos el pedal de cambio, es el que marca los cambios para que entre, de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Si tuviéramos una caja de marcha atrás, también marcaría la marcha atrás. Bueno, esas cosas se conocen como técnica. Y esa técnica se conoce en un centro de capacitación. No solamente en un centro de capacitación, sino uno puede hacer un curso online y uno puede agarrar un manual. También leer mucho ayuda a comprender qué significado, qué función, cómo está compuesto, por qué está relacionado con la transmisión, en este caso, si fuera con la transmisión, por qué está relacionado con la transmisión. Y mucho mezclamos cosas que por ahí lo escuchamos y no sabemos interpretarlas. Por ejemplo, yo le medí la presión del motor y estaba muy bien. Y bueno, ¿cuál es la presión? Dice, yo se la medí de la bujía. Eso se llamaría compresión. Medir presión significaría el caudal de aceite que está emitiendo la bomba de aceite en todos los conductos para mantener lubricado el motor, para que no haya fricción dentro del motor. Presión es una cosa. Presión es una presión de líquido, hidráulica. En este caso, presión sería, si nosotros lo viéramos como algo técnico, sería todo lo que labura por presión porque tiene aire, o sea, puede ser la presión neumática, puede ser la presión hidráulica, en este caso es presión hidráulica, a muy bajo régimen, ¿no? Porque la presión hidráulica, tenemos presión hidráulica de máquinas viales que tienen mucha fuerza, mucha potencia, pues son bombas que ya tienen un torque muy, muy elevado. Pero en un motor o en una moto tenemos una bomba que es la que levanta presión de aceite. Y no es la misma que compresión. La compresión se mide dentro de la cámara de combustión, dentro de la cámara de compresión. Y en los motores nosotros tenemos definido cámara de compresión, lo que es dentro de donde finaliza el punto muerto superior y la tapa de cilindro, que vendría a ser la culata. Esa es la cámara de compresión, pero a su vez también es la cámara de combustión, porque cuando termina de hacer la compresión nace la chispa de la bujía y esa misma compresión explota y hace la combustión. Tiene que tener un lugar por donde escapar, que son el escape. Si es un motor con válvula, la apertura de la válvula de escape abre y deja escapar el monóxido de carbono que está dentro, ya lo libera para que salga del cilindro, pero a su vez ya está entrando mezcla rica por la válvula de admisión. Apenas cerró la válvula de escape, ya está abriendo la válvula de admisión para iniciar el ingreso de combustible nuevo. En cambio, en un motor de 2 tiempos nosotros tenemos cámara de compresión y cámara de precompresión. ¿Por qué cámara de compresión? Tenemos una cámara de compresión, que es la cámara del cilindro, donde también termina en el punto muerto superior, y la cámara en la tapa de la culata del motor, pero a su vez la precompresión la prepara dentro del cárter. ¿Por qué el motor de 2 tiempos prepara la compresión dentro del cárter? Porque el motor de 2 tiempos prácticamente es un motor de cárter seco, que es un motor que nosotros lo podemos trabajar en cualquier clase de ángulo, porque al ser cárter seco podemos manipularlo de cualquier forma. El ángulo no lo afecta tanto. En cambio, si tenemos un motor de 4 tiempos que es de cárter húmedo, se llama cárter húmedo porque lleva aceite dentro del cárter, ya no podemos manipularlo de esa manera. Ese motor ya tiene un nivel,
Porque si nosotros tenemos algo ya nivelado y le hacemos perder nivel, ¿qué hacemos? Dejamos que la bomba de aceite pierda el caudal de aceite y empiece a haber fricción dentro del motor. A no bombear aceite para los conductos de lubricación, ya directamente estaríamos trabajando con un motor en seco. Si bien no corre mucho, en una acelerada no corre mucho peligro, pero con el tiempo de a poquito se va haciendo desgaste, y es el desgaste prematuro de cada motor. Muchos me preguntaban a mí si el aceite era esencial cambiarlo o qué clase de aceite. Los aceites prácticamente todos son buenos, porque cuando entran al mercado tienen un control excesivo para ver si en realidad en el mercado sirven. Los aceites todos son buenos. El gran problema de los lubricantes es cambiarlo a tiempo y cuando cumple el kilometraje ya sacar el aceite. Pero no solamente sacar el aceite, cambiar el aceite, cambiar el filtro. En este caso cambiar el aceite y cambiar el filtro es comer aceite limpio y puro adentro del motor para que se mantenga lubricado. Pero también tenemos filtro de aire y de combustible. Y eso es necesario cambiarlo en todos los servicios. Porque de a poquito vamos sumando, y cuando nos damos cuenta nosotros, lo único que cuidamos es el cárter. Pero lo quedó la inyección y lo quedó la entrada de aire. Muchos dicen la entrada de aire, ¿en qué te puede afectar la entrada de aire? La entrada de aire en todos los motores que hoy en día tienen recuperadores de gases. ¿Qué es el recuperador de gases? El recuperador de gases es una válvula que se comunica con el filtro de aire por intermedio de la tapa de válvula que aprovecha el vapor del motor para mantener que no esté seco la emisión. O sea, aprovecha el motor húmedo. La humedad del motor, cuando está haciendo condensación y cuando levanta temperatura. Pero esa humedad, cuando tiene entrada de partículas dañinas, que en este caso vienen a ser polvillo, se pegan en este caso se puede pegar al filtro, se puede pegar al carburador, se puede pegar a un cuerpo mariposa si hay inyección, y ahí lo empieza a traer problemas. Más el hollín, empiezan a obstruir los conductos que en realidad deben mantener a una velocidad relevante en el motor y empiezan a tener problemas. Y esos grandes problemas después no lo saben diagnosticar y empiezan con que vamos a cambiar bujía, vamos a cambiar bobina, y solamente puede ser el exceso de partículas dañinas dentro del cuerpo de admisión, el cuerpo mariposa, de los inyectores, porque al no cambiar el filtro de nafta pasa. Nosotros no sabemos que tenemos, si bien tenemos combustible bueno dentro del mercado, pero debemos saber que todas las estaciones de servicio no tienen el mismo mantenimiento que tienen las estaciones de servicio común y corriente que usamos en la ciudad. Cuando viajamos por el exterior tenemos diferentes clases de estaciones de servicio y en alguna, que más que otra, vamos a encontrar y el que lo protege de eso es el filtro de combustible. Si nosotros viajamos con un filtro de combustible 60.000 kilómetros, vamos a tener problemas. Si nosotros lo ponemos a sacar la cuenta, un filtro de combustible, un filtro de aire, un filtro de aceite, y el aceite no llega a valer el 1% de un auto o de una moto. Igual no lo ponemos porque dice, no, si va a aguantar, no. Se tiene que cambiar filtro de nafta, filtro de aire, filtro de aceite y aceite. Cosa que el motor funcione dentro de todo normalmente, para que se mantenga y tengamos una vida útil bastante larga, ¿no? Esta charla solamente la doy porque estamos probando un video que estamos empezando a grabar acá con mi sobrino. Esperemos que salga bien. Y si llega a salir bien, lo voy a publicar porque mucha gente me ha preguntado sobre lo que es capacitación. Bueno, capacitar a un alumno en un centro de formación significa eso. No solamente un alumno se capacita en mecánica, sino se capacita en mantenimiento, se capacita en seguridad. Y muchos dicen seguridad, pero ¿por qué seguridad? Porque en realidad una persona debe saber que hay cosas que no se deben hacer cuando se está trabajando con ciertos elementos. El combustible es uno de los prejuicios más grandes del mecánico. El monóxido de carbono es lo más perjudicial. El ruido ensordece a uno. La limpieza de piezas con cepillo de acero te puede perjudicar la vista. El derrame de combustible, el derrame de fluido, el mantener limpio el taller para que
no contaminemos el medio ambiente, el no arrojar comer cosas que contaminen el medio ambiente. Esas cosas lo aprenden dentro de un centro de formación. Y hay cosas que en realidad sirven y mucho. Y a la hora de desenvolverse en la práctica, en lo teórico, uno sabe que, un ejemplo, si esto es termo, es termo. ¿Por qué se llama termo? Porque es un elemento que mantiene con temperatura el líquido que le ingresamos dentro de él y soporta por mucho tiempo. Un mate es un mate que nosotros lo podemos utilizar para hacer una infusión y esas cosas. Y bueno, en la mecánica lo mismo, las herramientas, mucha gente me pregunta, yo no me compro una caja de herramientas muy barata porque no sirve. No es que no sirve. En realidad cada herramienta deben saber que cada herramienta tiene un uso. Con un tubito 8, nosotros un tubito 8, en este caso vamos a poner un ejemplo, un tubito 8, de un cuarto. No lo vamos a poner a hacer la misma fuerza de un cuarto con un tubo de media. ¿Por qué? Porque le podemos poner un prolongador, podemos poner un manguito de fuerza 3 octavos, uno de media, y lo transformamos en un tubo de media. Lo transformamos, pero ¿qué hacemos? Hacemos tanta fuerza que el tubo no soporta. Nosotros debemos saber que si esto es un cuarto, trabajar con un cuarto. Viene con una T, en este caso que vendría a ser un mango T. ¿Vieron lo que es un mango T? Y la fuerza de la mano. Ahora, nosotros queremos hacer fuerza con el tubo de media. Miren si no hay diferencia. Con este manguito podemos aplicarle hasta 6 kilos si lo agarramos bien. Con este manguito nosotros podemos aplicar hasta 1,5 kg. Si lo agarramos le ponemos un caño acá, lo podemos hacer también hasta los 5 kilos. Pero el bulón y el tornillo, la tuerca que está acá, no va a soportar ese torque. Por eso nosotros debemos saber que esto es una T, se agarra de esta forma, a lo sumo se va a agarrar así, pero no excederlo. El exceso de fuerza es donde rompe las herramientas. En el mal uso de las herramientas es donde se perjudican. Y mucha gente cree que las herramientas no sirven. Todas las herramientas sirven. Desde una herramienta, sea barata, sea lo más caro, si uno lo tiene que romper, lo va a romper. La rotura de las herramientas viene por el exceso y el mal uso de cada uno. Y esas cosas se aprenden en un centro de formación. ¿Qué herramienta debemos utilizar? ¿Qué cosas no debemos hacer? En electricidad, después vamos a alargar un poco más el video, vamos a ver que nosotros tenemos que tener herramientas para lo que es mecánica, herramientas para lo que es electricidad, herramientas para lo que es electrónica, herramientas de mediciones, herramientas de temperatura. Tenemos muchas clases y diversas clases de herramientas. Para trabajar en estos motorcitos, nosotros necesitamos esas herramientas. Porque necesitamos tener una lectura del motor en realidad si está funcionando bien a temperatura y esas cosas. Porque son motores que son refrigerados por aire, pero son refrigerados por dinámica. Tenemos que estar en movimiento, no podemos tener el motor en marcha mucho tiempo porque levanta mucha temperatura. Y esas cosas las vamos a ir sabiendo a medida de cada video. Así que bueno, espero que les guste el video y hasta acá llegó el video.